Habría que ver qué entendemos por canto católico o no católico. Eso también ver. La música siempre hemos visto, sobre todo la música litúrgica, que está al servicio del texto, de ayudarnos. Creo que sí que es muy importante hacer este discernimiento sobre las letras de los textos que se cantan en las celebraciones. Puede haber unos cantos que están más aceptados o que han entrado incluso en los cantorales, y puede haber unos cantos más devocionales, más populares. Esto es así, hay que hacer este discernimiento, esto está claro. Yo desconozco que aquí no se cante, porque en España, cerca de ti, Señor, supongo que estamos hablando del mismo canto, se canta. Y sí que realmente puede que sea un texto más devocional, pero hay que también ver en qué contexto, en qué momento. Yo pienso que esta es una de las misiones que también muchos de ustedes pueden tener como animadores de los cantos, como ministros del canto, de hacer este discernimiento. Sobre todo, ver bien el sentido de la celebración y qué canto se ajusta a esa celebración. Yo por eso ayer no quería dar muchos nombres, porque desconozco el repertorio que se utiliza aquí. No lo conozco, eso es evidente. En España se canta. Y habría que discernir el por qué o el por qué no, y dentro del contexto. Pero más allá del ejemplo concreto, que puede aquí dar lugar a una pequeña fricción, sí que la norma sería realmente, como ministros del canto, como personas participantes de esta comisión del canto, de preparar las celebraciones, qué criterios elegimos, qué criterios son válidos, qué cantos ayudan realmente a expresar la fe en una celebración. Y realmente sí que también es importante muchos cantos o muchos himnos, que a veces son tan poéticos, ayudan realmente a expresar la fe. La centralidad de este canto se radica en Jesucristo o en mis sentimientos, que eso también en muchos cantos sucede. Entonces, al menos que como ministros del canto todos ustedes puedan tener claro estos criterios, que son la importancia de la centralidad de Cristo, del misterio pascual, una expresión de la fe, y después aprender a discernir, a valorar qué celebración tenemos delante. Como hablábamos otros años, una celebración exige unos cantos propios, sea una celebración penitencial, una celebración festiva, una celebración de exequias, una celebración de Adviento, tiene sus cantos propios, y estos sí que son ustedes, los ministros del canto, los que creo que tienen esta responsabilidad de tener esta formación para poder hacer este discernimiento. Y por eso yo ayer fui un poco reacia en dar nombres, porque puede que en un sitio sí y en otro sitio no, depende mucho de las sensibilidades. Pero realmente que sea el contenido del texto, que sea un contenido católico, que sea un contenido eclesial, y sobre todo que el protagonista, que el centro sea celebrar a Jesucristo. ¿Alguna otra pregunta? Escuchando anoche Miserere, Alegre, que pues en vez de ir para adelante y ir para atrás, nos vamos experiencia testamentaria. ¿Cómo podemos
Pero también a veces viene la pregunta, en algunas cosas no estaremos, como dijo San Pablo, corriendo en vano, ¿no? Bueno, lo digo por esta experiencia de ahí, mi experiencia personal, pastoral, pero también nosotros que vamos, que venimos, que buscamos, que conferencias y todo esto, cómo sacar ese fruto. Esta conferencia nos lanzó el tema de la penitencia, vivir la penitencia como parte del jubileo, pero cómo ayudar al pueblo a tener una mística, una espiritualidad penitencial según el Espíritu de Cristo. Con todo el respeto, para ayudar a los fieles a poder vivir esta mística, los sacerdotes son los primeros que la tienen que vivir, para poder transmitirla. Creo que tienen una responsabilidad inmensa, ahora que decías eso, ¿no? 11 Eucaristías y todo el día recibiendo confesiones. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Es un don de Dios que pone en sus manos y que con todo el respeto del mundo hay que recibir, ¿no? Hay que recibir y hay que tratar. Porque aquí sí que está el misterio de la persona humana, el misterio de su conciencia. Y tienen esta responsabilidad de que ya el Papa Francisco ha insistido tanto a los sacerdotes, ¿no? Como estos ministros de reconciliación, de poder recibir a todo el mundo y de ser realmente estos signos de misericordia de Dios hacia su pueblo, en este recibimiento y en este encuentro con las personas en el sacramento de la reconciliación. Entonces sí que, como en todo momento, pues es necesaria una catequesis, una formación, lo que decíamos, qué imagen tenemos de Dios, qué imagen transmitimos de Dios en las celebraciones, en las homilías. Eso también ayuda a formar y eso también ayuda a potenciar esta dimensión o esta espiritualidad de acercarnos al sacramento de la reconciliación con un corazón gozoso y no temeroso. Y después, ya en este contacto más tú a tú, ¿no? En el momento de la celebración sacramental, pues lo que dice el Papa Francisco y lo que pienso que pide la Iglesia, ser agentes de misericordia y con toda la delicadeza del mundo, con este misterio de la conciencia de la persona. Y aquí, pues decir esta palabra de realmente ser ese padre que puede recibir al hijo pródigo que vuelve, Y esto, pues eso, ¿no? A través de los momentos que tenéis, sobre todo los sacerdotes, de contacto con los fieles, de predicación, de formación, poco a poco, muchas veces las mentalidades que tenemos no cambian de un día para otro enseguida, y el testimonio propio, y como no conozco cuál es el testimonio de nadie, lo puedo decir porque no es, pero si realmente nosotros mismos somos agentes de esta misericordia, si también buscamos esta reconciliación, todo será más fácil. Y después que el hecho de las prisas, porque tenemos una gran fila para confesar, que no convierta el sacramento en un self-service, ¿no? De, venga, rápido y absolución y otro. Sé que es una dificultad pastoral, pues si hay que invertir más tiempo o más sacerdotes o más días para que no desaprovechar ese momento de gracia. Y repito, tal como por ejemplo en Europa o en España está desacralizada la sociedad, que allí el sacerdote está sentado en el confesionario esperando que venga uno, pues den gracias de que realmente puedan tener fila, porque es un don de Dios, que las personas vengan y se acerquen a los sacramentos.
Y eso a veces por tenerlo no lo valoran. Y nosotros que ahora no lo tenemos, para mí es una gracia. Y para mí cuando vengo y veo esta realidad, una asamblea así, tenéis una gracia, tenéis un don, es un regalo del cielo, conservarlo, cuidarlo, mantenerlo y potenciarlo. Nos disponemos al siguiente momento de la conferencia y al final otra serie de preguntas. Muy bien. Hoy nos toca ir de peregrinaje. Las peregrinaciones son una práctica muy significativa en la tradición cristiana. También el jubileo nos ofrece, junto a esta experiencia de reconciliación, la experiencia del peregrinaje. Y pienso que en muchas de sus parroquias serán convocados a hacer un peregrinaje a un santuario. Ayer fuimos a celebrar la Eucaristía en un santuario jubilar. Atravesamos una puerta santa, estaba decorada con flores y a la salida hasta con luces, indicando que era la puerta santa. Y es todo este sentido del peregrinar, del salir de sí, de ir a un lugar santo, también para este encuentro con Dios. Hemos estado viendo cómo el jubileo es una invitación a este encuentro con Dios, a través de la reconciliación, de este contacto con Él, desde esta reconstrucción de la persona, desde esta comunión con Dios, con los hermanos y con uno mismo. Y esto también lo podemos hacer de una manera física, a través de lo que es el peregrinaje. La razón por la que se realizan las peregrinaciones depende de muchos factores, pero en general tienen el propósito de acercar los fieles a Dios. La peregrinación no es un viaje turístico, no es voy a ver tal cosa para ver una iglesia bonita. La peregrinación tiene como finalidad acercar los fieles a Dios a través de un acto de devoción y también de sacrificio, porque realmente no es turismo, como estoy diciendo, y el peregrinar es un sacrificio, es salir de tu comodidad, salir de tu ambiente y ponerte en camino. En el contexto cristiano, las peregrinaciones tienen un profundo simbolismo y es como una forma de caminar hacia Dios. Aunque pueda parecer solo un viaje físico, es realmente un viaje espiritual que implica este encuentro personal con Dios y también en muchas ocasiones un encuentro con toda la historia de la fe. Porque realmente las peregrinaciones son eso, son una expresión de fe. Hacer una peregrinación supone compromiso y supone fe. Al emprender un viaje hacia un lugar que se considera sagrado, como una iglesia o una catedral donde se celebra el jubileo, los peregrinos manifiestan o manifestamos nuestra devoción y el deseo de vivir más cerca de Dios. Es un camino físico que simboliza también ese camino espiritual que vamos haciendo y que es progresivo, porque toda la vida, si nos fijamos, es un peregrinaje hacia Dios y que acabará pues cuando Él nos llame, hasta ese momento de encuentro definitivo con Él. Y es un camino en el que todo nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu, está involucrado en esta búsqueda de lo divino. Las personas que van de peregrinación generalmente lo hacen en busca de consuelo, para hacer una renovación espiritual de su vida o incluso para dar gracias por unos favores recibidos. Por lo tanto, no se trata solo de estar en un lugar sagrado, sino de demostrar con unos hechos esa devoción o esa manifestación que nos mueve a salir y a ponernos en camino para ir al encuentro con Dios. Y esto a veces caminando grandes distancias, dedicando tiempo y esfuerzo a esta causa. Y esto a mí me impresionó el primer año cuando pude visitar la Basílica de Guadalupe y me explicaban cómo tantos pueblos se ponían en camino, pero días y días y días y días. Yo no sé si sería tan fuerte ni tan valiente. Bueno, ya lo sé que no. Otra de las razones, o iría en forma más cómoda, otra de las razones de las peregrinaciones también es la obtención de las indulgencias.
Hablábamos ayer cómo durante el año jubilar uno de los principales motivos sería esta oportunidad de recibir las indulgencias. El Papa o la autoridad eclesiástica conceden esta posibilidad de que los fieles reciban el perdón de las penas temporales cumpliendo estos requisitos, como la confesión, de la que hablábamos ayer, la participación en la Eucaristía y las oraciones por las intenciones del Papa. Por tanto, la peregrinación es una de estas formas con las que se puede obtener esta gracia especial y también un medio por el cual nos podemos acercar a Dios. Otro de los motivos por los que los peregrinos se pueden poner en camino es este sentido de purificación, de penitencia. Ayer, cuando hablábamos de la penitencia pública, recuerden que una de las formas de hacer penitencia era emprender estos peregrinajes a un santuario, muchas veces lejano, con sacrificio. Los peregrinos, al visitar un lugar sagrado, lo hacen con esta actitud de penitencia, sacrificando un tiempo, un esfuerzo y una comodidad. Porque la peregrinación también es vista como un momento de renovación espiritual. Es vista como un momento para poder renovar el alma, reflexionar sobre la vida y fortalecer un cambio en la relación personal con Dios. El recorrido físico a un lugar santo es como esa metáfora del viaje interior hacia la santidad, porque esta peregrinación es un proceso de renovación interior. Nos alejamos de la vida diaria, de las rutinas de cada día, desconectamos de todo eso para centrarnos en otro objetivo. Yo no sé si alguno de ustedes ya han hecho una peregrinación, seguramente sí, más larga o más corta. Yo, y ahora abro un paréntesis y pongo una nota personal, yo sí que pude peregrinar a Santiago de Compostela. Hice todo el camino, no de una tirada, sino en 5 años, lo que me permitían los días que me permitían de vacaciones. Y lo mismo como cuando vengo a México, que cuando empiezo a estar bien de cabeza porque ya no tengo sueño, me tengo que ir. Pues cuando ya se me acostumbraba el cuerpo a caminar y a tener ampollas y agujetas, cuando ya el cuerpo me respondía, me tenía que volver al monasterio. Eso sí que fue una penitencia. El hecho de ponerte en camino puede que te muevan muchas cosas. Ayer hablábamos todas las dimensiones que tenemos dentro. Al final estás tú y Dios, el cielo y tú caminando por la tierra. Y la mochila que te pesa y que cada vez vas viendo que cuantas menos cosas lleves, todo también metáfora de la vida, más ligero vas, porque cada vez necesitamos menos. Y te das cuenta de cómo nos complicamos. Y todas las complicaciones que nos ponemos en la mochila es peso, es peso. Y la alegría y la humanidad, porque muchas veces en nuestras ciudades ni nos saludamos ni nada. Y allá vas por el camino y todos compartimos esta experiencia de humanidad. Y buenos días, buen camino. Y las personas te saludan y te ayudan y te facilitan. Y cuando llegas al albergue a dormir y todos ves que estás en esa situación. Y hay muchos días que decías, ¿y qué hago yo aquí caminando y caminando y caminando cuando podía estar en la playa sin hacer nada? Pero la alegría cuando tienes al llegar al destino, en este caso fue a Santiago, de ver la fachada del Obradoiro, de abrazar al santo, indescriptible, indescriptible. Y te enseña, como la vida, que hay días que tienes que subir la montaña, otros días es más plano el camino y corres más, unos días hay niebla o te llueve y otros días te acompaña el sol y vas como más ligero. Así es la vida, es este peregrinaje también. Entonces, este peregrinaje que el año jubilar también nos puede proponer, también es una ocasión para vivir esta renovación espiritual. Esto, por ejemplo, lo vemos en este año jubilar, por un ejemplo práctico, ahora que estoy en Roma, de la peregrinación a Roma, sobre todo a la Basílica de San Pedro. Durante el año jubilar, el Papa invita a los fieles a que peregrinen a Roma para la gracia del perdón. Pero los peregrinos no solo visitan la basílica, sino que también participan en la Eucaristía, rezan, a veces incluso tienen oportunidad de encontrarse con el Papa en las audiencias. Ahora no es así.
Para ellos este viaje se convierte en una experiencia de encuentro personal con la Iglesia universal y con la historia de fe. Y recordemos lo que estaba diciendo, que la peregrinación no es un viaje turístico, se peregrina a un santuario. Después, evidentemente, se pueden visitar más cosas, pero lo que nos mueve aquí es ir a visitar la tumba del apóstol, del príncipe de los apóstoles, porque nos podemos quedar y esto yo lo veo muchas veces en Roma, cuando hay tantos turistas y peregrinos, vas a San Pedro y la gente está mirando todo, porque es todo tan grande, y lo cuento, y yo pienso, pero aquí, debajo de este altar, está el apóstol, a quien Jesús le dijo: te doy las llaves de la iglesia, lo que tú construyas. ¿A quien le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y a él, vamos, ahí, por ese testimonio del apóstol, vamos a peregrinar. Después nos quedamos viendo la piedad, todos los santos que hay, esos ángeles que son más grandes que uno mismo y todo lo que queráis. Pero el sentido de la peregrinación nunca se puede perder. Y esto lo podemos extrapolar aquí, a vuestras iglesias particulares, a vuestras propias catedrales, a Guadalupe u otros santuarios, como veremos posteriormente. Por lo tanto, se peregrina siempre a venerar la tumba de un apóstol, la presencia de María, de la Madre, porque ellos son los que nos indican el seguimiento de Jesús. Nos recuerdan por quién han dado su vida o quién ha sido el motivo que les ha movido a vivir y a creer. Por lo tanto, la peregrinación es mucho más que un viaje, es un camino de fe. Es un proceso también de purificación, una forma de arrepentimiento y esta experiencia de cercanía con lo divino. Es una oportunidad para que los fieles profundicen en esta vida espiritual, reciban la gracia de Dios y se fortalezcan como comunidad cristiana, porque después lo veremos que muchas veces peregrinamos en comunidad. Porque es que las peregrinaciones es una práctica central que siempre se ha visto en el cristianismo. Los peregrinos viajan con esta esperanza de recibir una gracia, una bendición, y en este salir de casa, este salir de sí, para ir al encuentro de otra realidad, para ir al encuentro con Dios. Hemos visto que factores hay muchos, pero los motivos para iniciar un viaje puede ser desde este motivo de la penitencia, del cual hablábamos ayer, en busca de arrepentimiento, de perdón de los pecados, como este deseo de convertirse y de acercarnos a Dios. La peregrinación simboliza este caminar hacia Dios en un sentido literal, físico y también espiritual. Es una forma de decir: estoy dispuesto a hacer el esfuerzo, Señor, a caminar hacia ti, me pongo en camino. Otro de los motivos, el peregrinaje es como un medio para obtener la gracia divina, las bendiciones espirituales, físicas o incluso curaciones. Recordemos, por ejemplo, los peregrinajes al santuario de Lourdes. ¿Con qué fe acuden los enfermos? ¿Vamos para curarnos? No, vamos para encontrarnos con Jesús. Y si fruto de este encuentro con Jesús hay una curación, que yo no sé si será física o al menos en el alma, este será el fruto. Porque vigilemos de no convertir los santuarios en un lugar mágico. Esto no es nuestra fe cristiana. Esto no lo es así. Realizar una peregrinación es un acto de fe y de esperanza. La peregrinación, ya lo hemos dicho, puede ser física, pero también espiritual. Hay personas que no pueden hacer este esfuerzo. No todo el mundo tiene la capacidad de ponerse en camino a. Pero también lo podemos hacer a este nivel espiritual con la convicción de caminar hacia Dios a través de este crecimiento personal y de esta cercanía con Él. También a nivel de cultura y de comunidad, porque el peregrinaje tiene muchas veces un carácter comunitario y cultural, donde los peregrinos pueden compartir sus experiencias de fe y construyen una red de apoyo mutuo durante la travesía. Muchas veces el que es desconocido se convierte en hermano, como tendría que ser normalmente. Ver al otro como hermano, no como adversario. Y esto muchas veces al salir y ponernos en camino y
sentirnos vulnerables, la vulnerabilidad nos une y nos hace a todos más fuertes. Son innumerables los lugares de peregrinación, tanto a nivel mundial como más a nivel local. Hemos visto el ejemplo de Roma como centro del cristianismo y como la basílica que custodia los restos del apóstol San Pedro y tantos otros lugares que hay en Roma. Pero también Jerusalén, una ciudad santa vinculada directamente con la vida de Jesús y los lugares sagrados donde Él vivió. Recordemos el Santo Sepulcro, aquí no vivió, aquí fue enterrado, ¿no? Pero los lugares donde nos muestran la vida de Jesús, el Santo Sepulcro, el Monte de los Olivos, el Muro de las Lamentaciones, ¿no? Como centros de peregrinaje. Lourdes lo hemos nombrado como lugar para los que buscan curación física y espiritual. Santiago de Compostela, ¿no? Un destino que acoge a tantísimos caminantes. Y aquí un poquito más cerca, Guadalupe, el santuario de la Virgen. Pero no solo en el cristianismo, sino que todas las religiones tienen en común este aspecto de la peregrinación, de salir de sí para ir al encuentro del otro, de la trascendencia. Por ejemplo, los musulmanes peregrinan a la Meca, en Arabia Saudita, especialmente a la Kaaba de la Gran Mezquita. Y no son pocos, los que están, no son pocos. En el judaísmo hemos visto que también peregrina a Jerusalén como ciudad sagrada, al Muro de las Lamentaciones, el último vestigio del templo, este templo tan importante para los judíos. O bien al monte Sinaí, considerado como un símbolo de la revelación divina. Y si nos fijamos también en el hinduismo, encontramos como muchas ciudades situadas, creo que puse alguna imagen del hinduismo, no, lo veremos igual después, peregrinan allá, a lo que consideran sus ríos sagrados, el Ganges. Ahora hace poco leí que iban en peregrinación, una peregrinación numerosísima, numerosísima. Pienso que si tuviéramos que preparar un congreso con todos esos peregrinos no podríamos llevarlo a término. Con una fe, quiero decir que cada religión tiene sus propios destinos sagrados, pero todas comparten la idea de que el viaje físico hacia esos lugares es una forma de acercarse a lo divino y a experimentar un crecimiento espiritual profundo. Por lo tanto, esta experiencia es común, diríamos que toca esta dimensión antropológica de la persona de salir de sí para ir al encuentro de otro con mayúscula. ¿Qué relación podemos encontrar entre el año jubilar y las peregrinaciones? Lo hemos visto, en el año jubilar uno de los actos más importantes es la peregrinación a estos lugares santos. En Roma especialmente se invita a los fieles a peregrinar a estas basílicas más importantes, San Pablo Extramuros, donde están los restos de San Pablo, otras basílicas consideradas mayores, a pasar por la Puerta Santa como un acto simbólico, como un signo incluso penitencial que hablábamos ayer, de reconciliación, de pasar de una vida de pecado a una vida de gracia, a dejar atrás una vida nueva para querer entrar en una vida nueva y renovada. Por lo tanto, vemos que la peregrinación en el año jubilar se convierte en una expresión física de la conversión del alma. Aquello que queremos que se dé, lo podemos expresar físicamente. Al caminar hacia estos lugares sagrados, los fieles participan de este proceso de transformación espiritual. Y no solo en Roma. Hemos visto que muchas diócesis, muchas comunidades organizan peregrinaciones especiales a lugares importantes, facilitando que las personas puedan acceder de una forma comunitaria y más fácil a estos lugares de fe. Los santuarios locales se llenan de peregrinos y aumentan el número de devotos que pueden vivir esta experiencia religiosa. También aquí en este querido país de México, las peregrinaciones, por lo que he podido ver y me han explicado, tienen una gran carga cultural, histórica y religiosa, ya que son expresión de esta fe popular profundamente enraizada
en la identidad del pueblo mexicano. Las peregrinaciones son vividas no solo como un acto de devoción personal, sino como una experiencia comunitaria, que también estrecha los lazos entre los creyentes. Como ejemplo primordial vemos el santuario de la Virgen de Guadalupe. Sin duda, por lo que he podido saber y me han explicado, una de las más importantes y masivas aquí en México, y una incluso de las más grandes de todo el mundo católico, Millones de peregrinos, ¿no?, que se dirigen o que vais a rendir homenaje a la patrona de México para agradecerle su protección o pedir su favor y su gracia. Y también me han dicho y he visto impactantes imágenes de cómo peregrinos caminan largas distancias, Gabriel, si me pasas la diapo, porfa, a otros santuarios, como por ejemplo el santuario de Chalma, me han dicho, o el Cerro del Cubilete en Guanajuato, o la peregrinación a la Virgen de Zapopan. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que me falta poner bien los acentos mexicanos y por eso pido vuestra gracia y vuestra solución. Es señal de que todavía no lo he visitado. O sea que organizadores de congreso me lleven a Zapopan porque así lo aprenderé bien. En todas estas peregrinaciones encontramos manifestaciones de fe dignas de mencionar. Vemos que hay una diversidad de peregrinos que se dirigen a un punto común, muchas veces haciendo un gran esfuerzo. Esto lo conocen ustedes mejor que yo. ¿Qué es lo que nos une en una peregrinación? Es el mismo Cristo quien nos llama. Es el que nos convoca, el que nos mueve, el que nos inspira, el que nos orienta, el que nos atrae hacia Él. El compartir la fe y la cultura con unas tradiciones propias, con unos cantos, con unas músicas, incluso con unos bailes, con unas vigilias, con unas procesiones, con estos actos de fe, ¿no?, incluso cargando imágenes, cargando la cruz. Me han dicho que a veces, esto más en Guadalupe, me han dicho que incluso caminando descalzos, algunos de rodillas. Yo la verdad no sé si nuestro Señor nos pide eso, pero bueno, cada uno lo que le pida, ¿eh? Yo respeto todo, en ese sentido. Porque a veces es más fácil hacer una peregrinación, no es ningún juicio de valor, descalzos, y no aguantar a la familia que tenemos en casa. Eso puede pasar, puede pasar. Por tanto, lo que sí que interesa es resaltar este sentido eclesial de comunidad. Esta tarde lo veremos aún más intensamente. La peregrinación no es solo un acto individual en el que yo voy al encuentro con la divinidad para que mi conciencia quede tranquila, sino que es un acto comunitario. Muchas veces las peregrinaciones se realizan en grupos de fieles, lo que fortalece también este sentido de unidad en la Iglesia. Los peregrinos podemos compartir la fe, oramos juntos, nos apoyamos juntos, y esto es muy bonito porque se crea un sentido de hermandad y de solidaridad en el camino hacia Dios, que cuando uno desfallece, el otro te sostiene, y cuando al uno le cuesta, el otro te estira, y así se va adelante, como en la vida. La caminata, las oraciones, las celebraciones se convierten en un acto colectivo de espiritualidad que trasciende el tiempo y el espacio, uniendo a los fieles en una comunidad global. Por lo tanto, una peregrinación bien entendida, bien vivida, bien incluso preparada desde las parroquias, puede realmente llegar a ser una verdadera experiencia de fe. Una experiencia de fe. Sí que es verdad que hay una relación entre el peregrinaje y la religiosidad popular, que muchas veces es una relación muy estrecha, y tiene que ver cómo las personas expresan su fe a través de prácticas devocionales o tradiciones profundamente arraigadas en la cultura y en el sentido común de la comunidad. Hemos visto cómo el peregrinaje es este viaje hacia un lugar sagrado por razones religiosas
donde los fieles buscan acercarse a lo divino, a la trascendencia o para cumplir un voto. El peregrinaje tiene este componente de sacrificio e incluso de esfuerzo físico que de alguna manera refleja la devoción del peregrino. Es un acto de caminar hacia un lugar sagrado, muchas veces con sufrimiento, como hemos dicho, y superando obstáculos que simbolizan la lucha y la búsqueda de la salvación. Cuando hablamos de religiosidad popular se refiere más a unas prácticas religiosas y devocionales que surgen dentro de una comunidad, a menudo también influenciadas por la tradición y la cultura de los creyentes. Y estas prácticas más devocionales no siempre están estructuradas dentro de la jerarquía eclesiástica, sino que surgen más como una expresión del pueblo, como más manifestaciones personales, a veces emocionales, que las personas vinculan con lo divino, con los santos, con las imágenes sagradas, con las tradiciones locales. Recordemos, el santo, las imágenes nos tienen que remitir siempre a aquel que testimonian, a aquel por quien han dado su vida. ¿Esto quiere decir que la religión popular no es buena? No, yo no lo creo así, pero sí que tiene que ser purificada y catequizada, que no aquello como diciendo el dedo que señala la estrella y nos quedemos mirando al dedo y no miremos a la estrella. Esto sí que lo tenemos que tener en cuenta. Por eso sí que vemos que el peregrinaje no es solo ese acto físico, sino como este camino espiritual. Si nos quedamos en un acto físico estaríamos hablando como de una devoción popular. Cuando lo vivimos con este componente de trascendencia, de camino espiritual, puede ser esta experiencia transformadora. Los peregrinos, como hemos dicho, caminan largas distancias, renuncian a comodidades, enfrentan sufrimientos físicos como una travesía hacia la búsqueda de una bendición, hacia una forma de conectar con lo divino. Muchas veces la motivación para peregrinar puede estar vinculada a necesidades personales como una curación, un agradecimiento por los favores que hemos recibido o buscar un consuelo en un momento de dificultad. Y esta conexión emocional y personal con lo sagrado está en el corazón de la religiosidad popular. Como hemos dicho, tiene un carácter comunitario, porque la religiosidad popular tampoco es un acto individual, sino un acto profundamente comunitario, como el peregrinaje, donde los creyentes se agrupan para compartir un propósito común. Podemos ver la influencia de la cultura local en los peregrinajes, cuando se incorporan elementos específicos de una región o de un pueblo. Veíamos antes aquellas imágenes donde se cargaban a los santos, ¿no? Porque esto es muy arraigado en una fe del pueblo. A menudo, y esto sí que es lo que tenemos que discernir, los rituales del peregrinaje incluyen prácticas no necesariamente oficiales, como el uso de amuletos, los esvotos, ofrendas de alimentos o incluso rituales de curación que no están sistematizados dentro de la teología católica. Es una línea muy fina en la que hay que discernir. Es una línea muy fina en la que hay que discernir. Creo que en la peregrinación a la Virgen de Guadalupe a veces pueden también mezclarse estas realidades. Y de aquí la importancia de la formación y de saber realmente distinguir. Yo siempre pienso que el criterio es el cristocentrismo. Es el cristocentrismo. Esto que hago, esto que vivo, esto me lleva a Cristo, y esto para mí es un criterio de discernimiento importante, para no quedarnos mirando el dedo y no mirando la luna o el sol, en este caso a nuestro Señor. En la religiosidad popular también vemos cómo los santuarios y las imágenes sagradas juegan este papel crucial. Las imágenes que pueden ser santos, vírgenes. Ayer tuvimos un dilema con un santo que tenía un león con la boca así muy abierta.
Pues en su momento tendría mucha devoción, pero ayer no lo sabíamos identificar. Y eso no significa que ahora tengamos que quemar todos los retablos, ni mucho menos, ¿eh? Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Todos estos imágenes pueden adquirir un poder simbólico especial que va más allá del origen histórico religioso. Hay personas que pueden creer que estas imágenes tienen la capacidad de interceder por ellos, de curar enfermedades o conceder favores. Es una experiencia profundamente emocional y espiritual, marcando una conexión con lo trascendental que no se limita a las estructuras oficiales, ¿no?, de la Iglesia. En muchos casos vemos cómo la tradición popular puede incorporar rituales que no tienen una base teológica formal, pero que pueden ser vistos como efectivos para los creyentes si realmente reciben una ayuda y son significativas para ellas. También, junto con esto, se puede hablar del sincretismo, de esta combinación de elementos religiosos de diferentes tradiciones. Esto, me acuerdo el año pasado cuando fuimos de excursión a Tepoztlán, que nos enseñaron un primer monasterio allá, ¿verdad? Y teníamos la imagen de la Virgen indígena, ¿no? Como aquí se ve estos... La tenían que expresar de alguna manera. ¿Cómo inculturar? O, por ejemplo, cuando me han explicado aquí cómo celebran el Día de los Muertos, con los altares, las fotos, las flores, las ofrendas. ¿Cómo inculturar la fe cristiana en la fe del pueblo? En este contexto, las peregrinaciones, el sincretismo puede verse reflejado también en la devoción a estas imágenes sagradas con estas raíces precristianas, que han sido reinterpretadas o adaptadas dentro del marco de la religiosidad cristiana. Por lo tanto, yo pienso que el peregrinaje es una de las formas más vivas de la expresión de la religiosidad popular, y mientras la Iglesia puede regular y definir ciertos aspectos del peregrinaje, la religiosidad popular sí que puede tener este aspecto como más visceral, más emocional, más enraizado en la cultura local. Y entonces aquí viene esta vía de equilibrarlo, para que realmente el peregrinaje sea una vía de sanación, de transformación espiritual y una forma de experimentar la fe de la Iglesia y de compartirla. Porque realmente el peregrinaje sí que tiene una dimensión espiritual. Hemos visto que tiene una implicación física, pero también espiritual. Y lo hemos visto que esto sucede así en todas las religiones. A lo largo de la historia, el peregrinaje es considerado como un camino de transformación, tanto en el plano corporal, con este esfuerzo físico, con este sacrificio, con estas largas caminatas, a veces en situaciones o en condiciones que pueden ser exigentes, pero también en un momento más de dimensión espiritual, de renovación de la fe. Al visitar lugares sagrados, los peregrinos buscamos eso, encontrarnos con Dios, reconectar con lo divino, encontrar respuestas a las inquietudes que llevamos dentro. En muchos casos hemos visto cómo el viaje se considera un medio para experimentar esta gracia divina de una manera más directa. Realmente, cuando llegas al destino del peregrinaje, después de todo el esfuerzo físico que ha costado llegar allá, una celebración bonita, es una experiencia impactante de fe, y es una experiencia que puede marcar mucho la vida, y después, ya en la vida ordinaria de cada día, recordarnos de ella y volver a sacar fuerzas de ahí. También a nivel espiritual,
el aspecto que ahí veíamos de purificación, de arrepentimiento, de este pedir perdón y purificar el alma. Una dimensión de buscar respuestas. Muchas veces en la peregrinación los individuos buscan respuestas a preguntas existenciales o espirituales. Yo me acuerdo, una hermana mía de comunidad no creía, era atea, y bueno, pues tenía la tensión alta y le dijeron que le convenía caminar. Y dijo, pues me voy a hacer el Camino de Santiago, porque ya que está todo bien preparado, me voy a hacer el Camino de Santiago. Y caminando, pues empezó a hacerse estas preguntas existenciales. ¿Y yo para qué estoy aquí? ¿Lo que estoy haciendo me llena? Y esto, como no está, lo puedo explicar, si me estuvieran me dejaría. Cuando entró en una iglesia pequeñita, románica, se había colado dentro un pájaro. Y el pájaro iba dando vueltas y pegándose contra las paredes, porque quería salir. Y ella al ver esto dijo, ese pájaro soy yo. Así estoy yo con mi vida. Y se convirtió. Y hoy es monja. Fijaros cómo Dios se vale de todo y de esta experiencia de cómo esta búsqueda de respuestas espirituales, de búsqueda de sentido en la vida, el peregrinaje nos puede ayudar a este sentido también. La dimensión espiritual como este sentimiento de conexión con lo divino, ¿no? Como diciendo, entras a un lugar divino. Si puedes entrar, entra, y si no, quédate aquí, que yo custodio el lugar divino, ¿eh? Y estos son esculturas antiquísimas, ¿eh? Por lo tanto, este símbolo, ¿no? Este paso del mundo terrenal al espiritual, como la Puerta Santa, como simbolizando este paso al mundo interior, al mundo de la gracia, de la cercanía con lo divino. Y también la Puerta Santa es un signo de la misericordia de Dios. El Papa Francisco, durante el jubileo extraordinario, ayer vimos el ordinario y los extraordinarios, durante el jubileo extraordinario de la misericordia destacó que la Puerta Santa es un signo de la misericordia de Dios. Al cruzarla se recuerda a los fieles que Dios siempre está dispuesto a perdonar, independientemente de la gravedad de los pecados, y que este es un acto de invitación a vivir en gracia y a transmitir también esa misericordia a los demás. Y como recordemos que estamos en un congreso de música litúrgica, vamos a ver, o alguna intuición para que también después podáis trabajar, ¿qué podemos encontrar de la música litúrgica en las peregrinaciones? Los cantos litúrgicos en una peregrinación tienen un profundo sentido espiritual, simbólico y comunitario. Estos cantos no solo ayudan a los peregrinos en su trayecto, sino que también ayudan a profundizar la experiencia de fe y de renovación espiritual. Siempre y cuando recordemos que no podemos caer en la rutina de ir cantando por cantando, sino ser conscientes de lo que estamos diciendo, porque tiene un sentido. Por ejemplo, son cantos que nos tendrían que ayudar, y lo mismo, como no conozco el repertorio de aquí de México, las pautas de discernimiento, cantos que ayuden a expresar la fe y la devoción religiosa de los peregrinos, porque al cantar los fieles se unen en una sola voz para manifestar esta adoración a Dios, este culto a la Virgen, según sea el destino de la peregrinación. Los cantos tienen que reflejar esta grandeza de lo divino y ayudarnos a conectar con la espiritualidad. Estos cantos suelen tener este carácter sagrado, ¿no? Lo que eleva el acto de peregrinar a que esta misma peregrinación sea un acto de alabanza y de reconocimiento de lo divino. Los cantos litúrgicos durante la peregrinación tienen la capacidad de fortalecer el sentido comunitario, Y esto siempre, que los cantos de iglesia siempre incluyan un nosotros como sujeto, no un yo que bien estoy Jesucito contigo, tú y yo hasta el fin del mundo,
sino este nosotros eclesial, este nosotros eclesial. A través del canto, los peregrinos pueden experimentar que les une un mismo objetivo y la solidaridad con los otros compañeros. Muchas veces, y esto impresiona cuando ves una multitud de peregrinos caminando juntos y cantando juntos, este sentido de unidad. Bueno, esto también pasa en el fútbol. Cuando se canta el himno de tu equipo, ¿cómo sientes que hay esa unidad? Hoy el maestro Gabriel, al acabar laudes, entonó el Virolai, el himno a la Virgen de Montserrat, y casi que me desmonta a mí porque es un signo de identidad. Cantar juntos significa tener este sentido que nos une, este sentido que nos une. Es como esta experiencia o esta expresión colectiva de la fe. Y esto nos ayuda a reforzar la sensación de que el esfuerzo y el sacrificio personal son compartidos por todos, haciendo que la peregrinación pues sea más agradable y menos solitaria. Pero no vale cualquier canto. Los cantos litúrgicos tienen que tener también este carácter meditativo. Lo hemos visto, esta peregrinación espiritual. Las letras de los himnos o los cantos deberían invitar a la reflexión, a todos estos valores que hemos nombrado, del arrepentimiento, de la confianza, de la alegría. Los mismos salmos, tenemos unos salmos de peregrinación. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Ya están llegando nuestros pasos a tus atrios, Jerusalén. De hecho, hay unos salmos que le llamamos graduales, que se cantaban cuando se llegaban a los escalones del templo. También otros cantos o himnos que hablen sobre la vida de Cristo, de la Virgen, de los santos, que ayuda a enfocar ya la mente y el corazón a aquel destino hacia el cual nos estamos moviendo. Y recordando aquella frase atribuida a San Agustín, quien canta, ora 2 veces. Y por lo tanto, si esto es así, podemos decir que también los peregrinos cantando y peregrinando, yo no sé si lo que rezan son 3 veces. La peregrinación hemos visto que muchas veces es un viaje largo. Podemos poner ahora qué bonita es la peregrinación, pero ponerte cuesta. Un viaje duro, tanto física como a veces emocionalmente. Cantar mientras se camina puede ayudar a aliviar este cansancio físico y a mantener también la motivación y enfocados en nuestro objetivo espiritual del viaje. Por lo tanto, cantos que puedan tener o bien ritmos animados para potenciar o bien ritmos más suaves, cuando el cansancio y la fatiga ya comienzan a decir, necesito un descanso. Dependiendo pues del tipo de peregrinación, los cantos pueden variar en su ritmo, Estos cantos alegres y enérgicos, lo que decíamos, como cuando hay momentos más tranquilos de oración, de reflexión, tal. Y en muchas peregrinaciones también los cantos pueden tener un sentido penitencial. Esta forma de penitencia puede ser expresada a través de cantos, melodías que expresen lo que hablábamos ayer, este sentido de humildad, de contrición, de deseo de perdón, de reconciliación, de que este encuentro con Dios realmente nos reconstruya por dentro. Los cantos tendrían que ser una manera también de petición de misericordia y experimentar esta limpieza del alma. Todos sabemos cómo la música, cómo determinadas melodías pueden mover el corazón, cómo nos pueden ayudar a entrar a tener esta apertura o esta disponibilidad para recibir la palabra y la voluntad de Dios sobre nosotros. También pueden ser cantos que fortalezcan la esperanza, en este jubileo de la esperanza que estamos celebrando. Las letras son importantes, por lo tanto, letras que ayuden a la promesa del consuelo, a la protección divina, lo que fortalezca el ánimo de los peregrinos para afrontar las dificultades del viaje. Cantos que ayuden a afianzar la confianza en Dios y a esperar la gracia divina al final, y no solo al final del peregrinaje, sino durante el camino. A un sacerdote amigo de la comunidad
que queremos mucho, escribe muchos libros, y hay uno que me gusta mucho y que el título también es importante. Más importante que la meta es el camino, porque todo el camino es importante. La meta será el colofón, pero no olvidemos que la meta es importante, será la plenitud de todo ese itinerario que vamos haciendo en la vida. Y también los cantos tienen este significado del simbolismo de la peregrinación espiritual que hemos hablado ya. El largo recorrido el camino recorrido, ¿no?, por los peregrinos es paralelo a este viaje espiritual, y de la misma manera que se avanza físicamente hacia un destino sagrado, los cantos también pueden simbolizar el progreso hacia un encuentro más cercano con lo divino. No olvidemos esa metáfora de la vida cristiana también como un peregrinaje, un camino donde encontraremos pruebas, donde la fe se pone en juego cada día, y que a nosotros como ministros del canto, como personas sensibles a la música, tenemos una herramienta que nos puede ayudar a vivir y a vehiculizar esta fe. Por lo tanto, concluyo: el año jubilar y las peregrinaciones están profundamente conectadas con la vida de los católicos. El año jubilar, del que tenemos la inmensa gracia de vivir y de participar este año, nos ofrece un tiempo especial de gracia y de perdón, y a la misma vez las peregrinaciones nos proporcionan esa vía tangible y simbólica para experimentar la gracia divina. Hemos visto cómo refleja el deseo de acercarse a lo divino, de vivir la fe de una manera más plena, de transformarnos espiritualmente. Este es el objetivo de las peregrinaciones. Además del perdón y la penitencia, como veíamos ayer, las peregrinaciones también son un acto de gratitud hacia Dios. No olvidemos la gratitud en la vida, un valor importantísimo. La gratitud ya por el hecho de vivir. La vida es un don. Que hoy nos hayamos despertado no depende de nosotros, es un don. Y muchas veces consideramos que tenemos el derecho o que ya somos dueños de. La gratitud por todo lo que recibimos, desde el aliento de cada día a todo lo que Dios nos va dando. Por lo tanto, la peregrinación como momento de encuentro con Dios, de penitencia, de reconciliación, pero también para dar gracias por la bondad y la gracia de Dios. En este sentido, el año jubilar refuerza la esperanza cristiana, la esperanza de la salvación y de una nueva vida en Cristo. A través de las peregrinaciones podemos renovar este compromiso con Dios y, como vimos ayer, con los hermanos, para continuar el camino con fe y con una nueva energía espiritual. Y yo os propondría unas preguntas para la reflexión de cada uno. Si peregrinar hemos visto que significa salir de un lugar para ir al encuentro con la divinidad en un santuario. Que nos podamos preguntar, ¿de qué o de dónde tengo que salir yo? En este sentido de peregrinación más espiritual. Si la podemos hacer física, también, cada uno lo verá. Pero hemos visto también esta dimensión espiritual del peregrinaje. ¿De dónde tengo que salir yo? ¿O de qué cosas tengo que salir yo? ¿Cuáles son los motivos que me llevan a peregrinar, a salir de mí y a ponerme en camino? O por el contrario, ¿cuáles son las razones por las que me cuesta desinstalarme y ponerme en camino? ¿Realmente espero o deseo esta transformación de mi interior? Lo quiero de verdad, porque en la mente lo queremos todos, pero a la práctica. Y si mi situación de salud, mi situación económica, mi situación laboral no me permite hacer físicamente este peregrinaje, ¿cómo puedo vivirlo a nivel espiritual? Porque hemos visto que es posible. De hecho, ¿vivo mi vida como un verdadero peregrinaje hacia la casa del Padre?
Recuerdo que siempre estoy en camino. ¿Y cuáles son las puertas santas que encuentro en mi vida y que estoy llamada a atravesar? Os pongo estos deberes. Gracias por la atención y abrimos las preguntas que tengáis. Muchísimas gracias. Bueno, si hay algunas preguntas, vamos acá. ¿Dónde está el otro micrófono? Si estás en favor. Ahí estaba por abajo. ¿Lo tienen acá abajo? Aquí se recuerda las 6 izquierdas. Gracias, gracias. Gracias. Hace unos meses vino un programa de televisión muy conocido en México en el que se discute y se dialoga sobre asuntos religiosos, espirituales, desde diferentes puntos de vista, de manera abierta. Un invitado, un entrevistado en ese programa, decía que él no podía declararse como católico y decía, no lo soy. Era un teólogo experto en el tema, pero no era católico, no es católico. Pero decía, tampoco puedo declararme como escéptico o agnóstico. Y compartió un testimonio, una experiencia que él tuvo. A decir de él, nunca lo había compartido de manera pública. Narraba que hace algunos años viajaba él por carretera acompañado de su hija y tuvieron un accidente terrible. El automóvil se destrozó el automóvil, como decimos aquí, con pérdida total. Dale una patada para adentro. Pero resulta que su hija y él salieron sin un rasguño. Y su compartir era, yo no puedo explicarme esto de otra manera, fue un milagro. Esto me impactó mucho. En una persona tan preparada en este tema, voy a decir, no soy católico, pero algo me salvó. Tengo estos meses pensando en esto y tengo la oportunidad de escuchar una reflexión sobre el tema. Perdón por mi emoción. Muchos, los que estamos aquí, todos, hemos sido llamados a camino de Dios por un medio gozoso y hermoso que es la música, que es el canto. Pero no siempre es así. Por favor, aunque no sea un tema de peregrinación o de penitencia, ¿cómo podría usted explicarnos en su conocimiento la manera en que, bueno, Dios tiene sus misterios y no nos serán revelados en esta vida? Pero ¿cómo es que a algunos nos abraza de esta manera tan hermosa, ¿no? Y bueno, perdón por hablar en primera persona, a algunos a una edad muy avanzada. Yo tengo 7 años apenas en esto, no conocía esta música tan hermosa que me llena el corazón ahora. Pero no todos tienen esa experiencia gozosa. Algunos son abrazados por Dios cuando salen volando el automóvil. ¿Qué nos puede decir? Algunos no, todos somos abrazados por Dios, todos. Lo viviremos de una manera u otra. Y esto sí que es cierto, es el misterio de la vida humana, lo que pasa por el proceso personal de cada uno en su relación con Dios para declararse, ¿no?, creyente, no creyente. Todos tenemos también momentos, bueno, como la vida, ¿no?, así asociándolo, ¿no?, a esta imagen del peregrinaje, donde puede haber momentos de más certezas y momentos de más oscuridades, de dudas. Y ahí estamos, ahí estamos. Lo que sí que es cierto que cuando suceden acontecimientos vitales así en la vida, fuertes como esta experiencia, ¿no?, tan
impactante, ¿no?, de un accidente, te pone la vida patas arriba, ¿no? No sé si se dice así aquí, porque ahora ya dudo de todo lo que digo ahora ya. En el sentido de que muchas veces, bueno, pues nos creemos eso, que dominamos la vida, que todo va según lo que tenemos establecido o estipulado, que más o menos irá así, irá asá. Y la vida pues te sorprende con, pues eso, con sus cosas. Lo que hablábamos ayer también, cosas incluso a veces injustificadas o que no tienen sentido. Y aquí tenemos dos opciones, vivirlas desde la fe o vivirlas desde la no fe. Y creo que los creyentes tenemos este gran don de la fe que nos ayuda a vivirlo con un sentido, Y realmente cuando pasan acontecimientos así, pues son los que realmente te quitan todas las seguridades, te quitan todas las planificaciones, te quitan todo, te quedas en la vulnerabilidad más extrema viendo que realmente la vida es Dios y tú. Y cuando nos olvidamos de eso, porque la vida de cada día pues vamos añadiendo cosas y vamos... Pero este tú a tú, que se jugará hasta el momento último del encuentro con Dios, esto es así, ¿no? Y hay veces que la vida nos trae momentos importantes, impactantes, fuertes, que nos desvelan y nos lo recuerdan y que gracias a ellos vamos creciendo y vamos madurando y vamos avanzando. Entonces yo aquí sí que creo que lo que hablábamos de la gratitud, no dar nada por supuesto y valorar pues eso, lo que recibimos desde el aliento de cada día, que es un don, poder vivir con unos valores cristianos, con unos valores que Jesús nos deja en su Evangelio y a través de ahí intentar ser buenas personas. Igual me dirán que, claro, mira, la monja ingenua, ¿no?, que piensa así, pero es lo que me da sentido, si no, ¿qué hacemos? Crear una espiral de inhumanidad, de violencia, de tensión. Y Jesús nos viene a hablar de otra cosa, nos viene a hablar del Evangelio. Y no es fácil vivirlo, pero es a lo que estamos llamados. Y es lo que cantamos. No cantamos para que una celebración sea bonita, no cantamos para eso. Cantamos nuestra fe, Y cantamos para ayudarnos a vivir en comunidad la fe y para fortalecernos en la fe. Y sí que nos tenemos que servir de todos los medios que nos ayuden pero cantamos nuestra fe y cantamos eso, que queremos vivir como hermanos. Y que Dios queremos que sea el centro de nuestra vida y el que nos llene. No sé si con esto respondo un poquitín. Micrófono acá, por favor. ¿Quién ha ido? Uy, por Dios, cuántas manos. Para muchos en nuestra formación se nos hablaba de que las peregrinaciones en algunos momentos no son litúrgicas, las procesiones sí, las romerías muchas veces no, las danzas festivas, las alegorías, todas estas cosas. Pero que yo recuerde el misional, por lo tanto para nosotros un libro litúrgico, trae la reflexión a la hora de a los peregrinos y a la hora de recibir también a los peregrinos. Entonces, ahí podríamos hablar también de inculturar, de liturgizar, a lo que muchas veces el directorio para la piedad popular también trae ciertas normas para las peregrinaciones. ¿Estoy en un error o es algo donde es un estrecho vínculo que habría que ir purificando en ese sentido? Sí. Sí, de hecho, por eso quise hacer esta pequeña distinción, ¿no?, entre lo que es una peregrinación, de lo que podría ser una devoción popular o tal. Pero sí que la Iglesia nos ofrece, ¿no?, también ritualmente esta forma de bendecir el inicio de un camino y de recibirlo. Entonces es con el criterio según en el que nos ponemos, que lo podemos considerar más peregrinación o más viaje de otro tipo, como nombrábamos. La liturgia está para servir a la vida,
La liturgia está para servir a la vida, a través de unos ritos, de unas oraciones. Entonces, lo que nos ponemos ante Dios, ¿no? Con este sentido, la liturgia está para servirlo. Como decíamos, con todos sus procesos de purificación y de discernimiento de cosas, ¿eh? Y entonces, a partir de aquí, yo pienso que lo que tenemos que hacer es ir también con el corazón ancho, viviéndolo intensamente, viviéndolo con este sentido eclesial, que es lo que la Iglesia sanciona a través de la liturgia, ¿eh? Y que nos ayude realmente a que incluso y aquí sería el motivo de discernimiento o el punto de discernimiento entre lo que es una cosa, lo que entra, lo que no entra. Y a partir de aquí, pues darle vida y darle continuidad. Pero que realmente pues sean estos criterios de búsqueda de Dios, de sentido eclesial, sentido comunitario, que es lo que realmente aquí podemos establecer como peregrinación y sancionarlo no en el sentido de sanción, o sanción económica, como una multa, sino que la Iglesia lo pone a través de la liturgia, a través de unos ritos, como un camino eclesial de fe, como un camino eclesial de fe. Pues muchas gracias. Mi nombre es Roberto Eduardo de Ecuador y me gustaría comentar, es bastante interesante esta parte de la comunicación, cómo se entiende. Al final, pues también la labor de la liturgia es acercarnos a lo divino, ¿no? Y cómo en ese sentido también toda esta parte popular nos invita a verlo desde nuestra óptica y la cultura que tenemos, ¿no? Si nos llegan a hablar en inglés, muy difícilmente entendemos el mensaje, ¿no? O si cantamos en otro país, las mañanitas probablemente no cumplan ese efecto, ¿no? Entonces, como también a través de esto, no es un acercamiento completo, pero nos invita a mirar a la plenitud que Dios tiene para nosotros, ¿no? Pero desde esa convicción, por esa aceptación que tenemos a lo conocido, ¿no? Que a veces el temor a lo desconocido es lo que nos detiene, ¿no? Y bueno, yo también tenía esta cuestión respecto a pedir, que en algún momento para mí era complicado porque decía, soy indigno como para pedir a Dios, ¿no? Pero eso también, en algún momento dentro de todo ese discernimiento me hizo entender que el pedir es el hecho de saber que necesitas precisamente de Dios, ¿no? Y pides, y desde esa humildad, ¿no? Y bueno, respecto a eso, me preguntan sobre todo este peregrinaje, cómo es un proceso personal realmente que vivimos cada uno y que es difícil que te digan si cumples o no cumples. ¿Cómo es posible no caer en esta autoevaluación pensando en cumplir requisitos y verdaderamente vivirlo? Porque realmente, pues uno dice, he cumplido con esto y gano la indulgencia, ¿no? Pero ¿cómo realmente podemos estar con esa convicción de decir, sé que estoy con Dios y he cumplido, volviendo a un proceso tan crítico y de percepción individual, ¿no? Mira, una anécdota. Yo cuando era niña todavía y de estas cosas no entendía nada. Una vez fui a una catedral en España y vi así un cartel en la pared que ponía: rezando un Ave María te quitas 100 años de purgatorio. Y creo que recé todas las que pude, rapidísimo, para quitarme muchos años. Muchos. Esto es referente a lo del cumplir o no cumplir. ¿Cuántas veces el cumplir o las exigencias nos las ponemos más nosotros que no Dios? Es verdad, en el caso ahora de las indulgencias y todo esto, pues ya está. Pero es eso que dices, y ojo, no es para decir me quedo en paz y estoy bien. Pero bueno, la paz también es si realmente la paz interior, la paz que viene de Dios, es un signo de discernimiento. Y si tú con toda tu autenticidad te pones en camino, crees que es lo que... con también el discernimiento y el acompañamiento que también eso nos ayuda a salir de nuestra individualidad o de pensar que yo ya está. Entonces, bueno, esto puede ser un criterio de valoración, un criterio de valoración. Y lo que un poco
relacionándolo con lo que hablábamos ayer de la reconciliación, ¿creemos de verdad que Dios es Padre misericordioso, que nos espera? ¿Qué es lo que Él nos exige? ¿O qué es lo que me exijo yo? ¿No? Aunque a veces se dice, son más papistas que el Papa, ¿no? A veces somos más exigentes nosotros con nosotros mismos de lo que puede ser Dios con nosotros mismos. Entonces aquí sí que es un criterio de, pienso yo, de discernimiento. Y por lo que decías de la inculturación de la liturgia, yo pienso que es una asignatura pendiente que tenemos, que se tiene que seguir trabajando por acercarse y llevar el Evangelio ¿no? a las culturas, a que los pueblos puedan expresar su fe y la misma liturgia, ¿no? Esta inculturación de la liturgia. A veces yo he tenido esta sensación, ahora me gustaría que esto no grabara, porque son estos paréntesis que no tienen que salir, ¿no? Cuando yo he estudiado inculturación, al curso que estudiamos en Roma de inculturación litúrgica, sí, te dicen la teoría, pero al final dices, lo que están haciendo es llevar el rito romano a todos los sitios. Es a veces la sensación con la que me he quedado, que no está mal, porque somos de rito romano, que no es el único, y hay otros ritos, la Iglesia, a lo largo de... Entonces, ¿cómo este desafío que tenemos de cómo entrar en diálogo con las comunidades, con las costumbres, purificando muchas cosas, eso sí, purificando lo que haya que purificar, pero conectando con las personas, con la cultura de las personas, y cristianizarla, evangelizarla, en el sentido de llevar el Evangelio de Jesús. Es una asignatura, pienso, muy actual y muy pendiente todavía. Sí. Desde la inconformidad, desde el no conformarnos, desde el no acomodarnos, desde esta actitud de saber que siempre estamos en camino, que siempre estamos en progreso, de salir de nuestra comodidad, de nuestra facilidad, para buscar a Dios, para que Dios sea el centro en todo momento. Yo pienso que esto es una manera de peregrinar. Vamos con dos últimas preguntas, por favor. Aquí está una y otra de aquel lado, levantando la mano para ir a la presidente, por favor. Buenos días. Habla de que las predicaciones no solo se deben de cantar, también se tienen que hacer otras actividades. Muchas veces en las comunidades se reza el rosario, pero luego cuando se acaba el rosario ya no buscan qué hacer y se ponen a cantar. Otras veces he visto que utilizan la letanía de los santos. ¿Qué elementos sí son ampliamente recomendables para una peregrinación desde su experiencia? ¿Y qué elementos lo recomendaría de forma, como por ejemplo, no sé si es recomendable hacer un momento de silencio, de explicar? Desde luego que depende de la distancia de la peregrinación. Pero ¿qué os recomiendo? Gracias. Recomendable todo aquello que nos ayude a ir a Dios. Todo aquello que una peregrinación mariana, ¿por qué no rezar el rosario? Que nos está acercando a María. ¿Por qué no? Bueno, esto yo pienso que es básico, los momentos de silencio y de interiorización, de escucha de la palabra de Dios y de dejar que resuene, que medite. Yo ya no digo hacer una lección divina benedictina, no, ya no hablo de eso, pero el contacto con la palabra de Dios que siempre evangeliza. Y a partir de ahí, estas fórmulas de piedad que nos ayuden, ¿por qué no? Siempre y cuando estas fórmulas de piedad no nos hagan olvidar una celebración litúrgica, porque esto aquí no sucede, pero en España sucede. Grupos que hacen mucha adoración eucarística, pero no van a misa. Esto es así. Entonces, por ejemplo, pues estas cosas sí que tener este discernimiento,
que estos actos de piedad que nos puedan ayudar, bien, siempre que estén enfocados a eso, al encuentro con Jesús. Pero no olvidemos que el mayor encuentro con Jesús es la comunidad eclesial y la celebración de los sacramentos. ¿Esto es una petición indirecta que os monte la peregrinación? A ver, yo desconozco si hay cómo esto se gestiona. Supongo que esto es a nivel de conferencia episcopal o de las diócesis. No sé cómo, respondiendo a la primera pregunta, no sé cómo es la gestión a nivel interno, pero supongo que si fuera a nivel de todo México, pues sería la conferencia episcopal la que tendría que promover, ¿no?, esto, o cada diócesis. Ya a partir de aquí no lo sé, o incluso a nivel más pequeño de parroquia. Lo que sí que sé, por lo que he visto, es lo que hacen allí los grupos, que realmente llegan los peregrinos, han montado todo una gran infraestructura para acoger a los peregrinos, para recibirlos, para pasar la Puerta Santa, para participar en la Eucaristía, sea bien una Eucaristía de las que ya se celebran o incluso una Eucaristía a nivel de grupo, con sus cantos, con su motivo jubilar. Esto sí que se hace. Por lo tanto, intenta solucionar tú la primera parte y yo intentaré arreglaros en la segunda parte, os intentaré también recibir. La pregunta no fue para mí, así que no contesto. No, miren, adelantándome un poquito, el día de mañana tenemos un momento de trabajo que será muy importante para el nuevo grupo que preside esta dimensión episcopal. El señor obispo, Monseñor Sigifredo, y también el padre Gustavo. Entonces, estas inquietudes mañana habrá un espacio donde se pueden poner sobre la mesa. Yo creo que es factible, pero lógicamente implica trabajo, implica esfuerzo y recursos económicos, ¿no? Pero si hubiera, digamos, un buen número de grupo interesado, un grupo de personas interesadas, pues se podría pensar. Y de hecho habíamos comentado con la hermana también en algún momento que desde San Anselmo se podría prever hacer una peregrinación y tener un espacio también formativo, ¿no? Pero bueno, esto sería un proyecto un poquito aparte, ¿no? Sí, dentro del trabajo de la dimensión, pero es una cosa un poquito aparte. Bien, pues cerramos este momento entonces. Muchísimas gracias, hermana. Y le damos 3-4 minutitos para